Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Hoy es miércoles 11 de junio, comienza Asturias al Día. Hoy nos vamos a meter en un programa, en un proyecto, en una historia muy guapa de contar, que tiene en Asturias un punto importante con el grupo de investigación Yabor, y con el foco también puesto en lo que ocurre en otros 4 lugares a través de un programa de la Unión Europea. Para hablar de ello, ahora les pongo en antecedentes, tenemos hoy con nosotros en el estudio a Margarita Fernández Mier, que es catedrática de Historia Medieval de la Universidad de Oviedo y directora del grupo de investigación Yabor, Paloma Sánchez, que también forma parte de Yabor Social Landscapes, Pablo López Gómez, investigador de la Universidad de Oviedo, también dentro del programa Interreg, Xosé Alba, doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid y profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Oviedo, y a Iván Diego, coordinador del programa Asturias Forestín en Valnalón. Y lo que les decía, los sectores de montaña del sudoeste de Europa viven una situación crítica de despoblación y envejecimiento que hace imprescindible revitalizar su estructura social y productiva. Hablamos del proyecto Culture Mons, que gracias a la financiación de este programa europeo Interreg afronta ese reto a través de la puesta en valor del patrimonio asociado a los países culturales de montaña. El objetivo es ofrecer nuevas oportunidades de desarrollo a las comunidades de montaña, mejorando su calidad de vida, la cohesión territorial, fomentando la autoestima de la población local e incrementando las capacidades de los organismos públicos para atraer visitantes, integrar nueva población y fijar a los jóvenes en sus territorios. En las últimas décadas, la arqueología ha demostrado que las regiones montañosas del sudeste de Europa no son solo espacios naturales y de biodiversidad, sino que atesoran un importante legado cultural, resultado de la intensa actividad humana. Sin embargo, este patrimonio es poco conocido y ha sido minusvalorado como herramienta para la dinamización, la innovación y la transformación sostenible de estos territorios. Para lograr ese objetivo se crea una red internacional cooperativa vinculada a los paisajes culturales de montaña, que supone un hito para el desarrollo de estrategias conjuntas entre España, Portugal y Francia, puesta en valor y aprovechamiento del patrimonio cultural como recurso de desarrollo territorial sostenible. Las acciones pilotos se están desarrollando de manera cooperativa en 5 ventanas de análisis: Pirineos, Comarca de Babia, Valmonte, Macizo Central francés y Peneda Gerês en Portugal. El resultado será transferido a otros sectores de montaña del sudoeste europeo a través de la creación de una red internacional de paisajes culturales de montaña. El pasado mes de mayo, hace un par de semanas, poco más, los socios de este proyecto se reunieron en Valmonte de Miranda, porque ahí, en Valmonte, uno de los socios de este proyecto, el grupo de investigación Yabor de la Universidad de Oviedo, lleva realizando desde hace 30 años diversas acciones de investigación arqueológica y transferencia en este municipio de la comarca de la Calzada del Camín de la Mesa. Es el asunto que vamos a tratar hoy. Saludamos a nuestros invitados e invitadas en cuestión de segundos. Asturias al Día, con Roberto Pato. Y con Amor Argüelles en el control de sonido, saludamos a Margarita Fernández Mier. ¿Qué tal, Margarita? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Bueno, bien, ¿no? Porque desde nuestra última conversación en el programa las cosas avanzan. Bueno, yo verdad que no sé cuándo fue, ya fue más de un año. Estábamos en Llangreu todavía, o sea, ya, que hace más de un año. Fue más de un año, sí. Bueno, por lo menos crecimos, Bien. que eso ya significa mucho. Y de aquel proyecto inicial que teníamos con los colegios, que lo seguimos desarrollando, pues dimos el paso a tener un proyecto europeo en el que, aparte de eso, hacemos muchas más cosas intentando poner en valor este patrimonio que nosotros llevamos investigando desde hace tanto tiempo. Bien. Metémonos después en ello. Pablo López Gómez, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Buenos días. Hola, buenos días. Bien, muchas gracias también por sumarte a esta conversación. Formas parte de Yabor, Sí. y nos irás contando también tu manera de ver este proyecto y en qué estás trabajando, ¿no? A tu lado está Paloma Sánchez, también miembro de Yabor. ¿Qué tal, Hola, Paloma? ¿qué tal? Buenos días. Hola. Muchas gracias. Iván Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Buenos días. Y Xosé Alba,
doctor en Economía, como les decíamos, por la Universidad Autónoma de Madrid y profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal? Que aí estamos moi ben por aquí. Moi a gusto de poder falar destas cosas. Bienvenido a la radio, que sé que te gusta mucho, ¿no? Da fechu, collabores o collaboraste mucho con programas de esta casa, ¿no? Sí, bueno, cuanta ya, ¿no? Con Sonia Avellaneda y también con Marcos, pero bueno, con Patricia aquí también, sí. Muy bien. Bueno, pues luego nos metemos un poco más en el asunto. Iván, ¿cómo enmarcamos esto? ¿Cómo contextualizamos todo esto? Bueno, creo que lo hiciste ya muy bien, falando de eso, ¿no? Nosotros entramos en contacto con Marga y con el equipo Yabor a cuenta del proyecto Conciencia Histórica. Acuérdome que fai máis dun año e de 2 ya. Hicimos una primera entrevista con Marga para que nos contase un pouco todo eso que estaba facendo con la escuela de Valmonte, y desde ahí pues ya fue todo un poco de, bueno, seguir mucho en contacto, seguir mucho pendientes unos de otro, y nada, fará un poco más de un mes, pues invitaronme a participar en un grupo de discusión que se montó ahí en Valmonte al rodio de la reunión de este proyecto que se hizo allí, y allí coincidí también con Xosé Alba y con mucha más gente, porque había mucha gente convocado, y bueno, parecióme que efectivamente, como dice Marga, esto lle como efectivamente vamos a decir que el núcleo era el proyecto de Conciencia Histórica, pero que esto ahora ya está agarrando una magnitud, y que me pareció pues un tema muy muy guapo para plantearlo aquí, para hacer un programa. Marga, ¿en qué consiste este proyecto Culture Mons? Bueno, pues la verdad es que nace del seno de las humanidades y las ciencias sociales, lo cual es importante, porque para nosotros es importante revalorizarnos desde el punto de vista de que podemos ser una herramienta útil para el territorio. Y nada de la concienciación de distintos grupos de investigación relacionados con los espacios de montaña, sobre todo. La iniciativa nació de la xente que traballa nos Pirineos, que fueron capaces de xuntar a distintos grupos de investigación en Portugal, en España y en Francia, pensando que lo que llevamos trabajando en el territorio tanto tiempo, haciendo investigación histórica, poniendo historia a esos paisajes que se suelen vender como naturales y que no lo son en absoluto, y que tienen un paisaje que lleva gestionando esos paisajes mucho tiempo, y pone ellos historia. Entonces hay un patrimonio arqueológico ya importante en cada uno de los territorios que se investigaron, y la cuestión era cómo podemos hacer eso útil a la gente que vive todavía güey en esos territorios, abordándolo desde un punto de vista de una herramienta útil desde el punto de vista turístico, pero no solamente turístico, también que sea importante para los procesos identitarios, de identidad, de revalorización de los territorios internamente. Y en eso consiste el Culture Mons Sudoe, que forma parte de este consorcio que sería España, Portugal y parte de Francia, en el que se ponen en marcha proyectos que van más allá de poner carteles turísticos de cara a para que señalen los yacimientos turísticos, ¿no? Tienen una parte y en la valorización, pero la otra y trabajar muy directamente con todos los actores sociales, los que viven en el territorio y los que pueden aportar algo desde otras instituciones, como puede ser la universidad, como puede ser Valnalón, como puede ser pues el Serida, un montón de gente con la que intentamos hacer una red que permita trabajar en el territorio. ¿Y cómo acabasteis ahí, Marga? ¿Cómo acabamos aquí? En este consorcio. Bueno, acabamos en este consorcio porque yo llevo muchos años pateando monte y ya tengo mucha relación con toda la gente que se dedica a la arqueología de montaña. El que lo dirige desde el ICAT en Cataluña es el profesor José María Palet. Lleva excavando espacios de montaña 20 años y yo ya coincidí con él en muchas ocasiones. Entonces tenemos una serie de elementos que nos unen, que es el gusto por la montaña, el haber podido crear una historia de esos espacios de montaña y el tener una implicación social con los territorios en los que trabajamos. Y yo también tenemos mucha relación con quien trabaja en Bavia, porque de hecho fue alguien que trabajó conmigo hace años y que hizo la tesis conmigo, con lo cual de alguna manera también el grupo que se fue creando en estos últimos años va cohesionándose y poniendo en marcha otro tipo de proyectos a nivel europeo. Y también tengo mucha relación desde hace muchos años con quien lleva lo de Portugal.
Con lo cual, dar un pasín más allá de vernos en congresos a poner en marcha proyectos mucho más articulados, mucho más densos, que de verdad tengan implicación con el territorio. Pablo, ¿qué aportan el resto de socios a este proyecto? Bueno, acércate al micro, por favor. Cada un de la xente que forma parte del consorcio aporta, por una parte, la trayectoria, como bien diz Marga, ¿no? Esa investigación que está fecha desde hace muchos años sobre los paisajes de montaña, sobre espacios agroganaderos especialmente. Y luego, pues bueno, cada uno de los socios pues tenemos o vamos viendo las distintas dinámicas que tienen los territorios. O sea, una de las principales acciones que hicimos este primer año del proyecto fue ir a visitar los territorios de cada uno de los socios. Y eso nos permitió pues tener un contraste de cuáles son las circunstancias que tienen cada uno de los territorios, que podemos tener problemáticas muy similares, pero también podemos tener cosas que son divergentes, que eso también siempre enriquece un montón. Y luego, pues dentro de los socios, pues cada uno solemos tener una experiencia particular o una especialización un poco más metida en un apartado. Por ejemplo, la gente que viene del macizo central de Francia, pues hay más gente que viene de la geografía, que tienen una visión un poco más de territorio, de intentar meter a todos los actores sociales. Nosotros igual tenemos un poco más de trayectoria del trabajo directo con las comunidades y sobre todo con los colegios, como el proyecto Conciencia Histórica. La gente de Portugal, que también incorporan al parque de Llanera Penedés. Por lo tanto, también tenemos a gente que trabaja desde los parques naturales, que también tenemos que implicarlos en las problemáticas. Lo mismo nos pasa con la reserva de la biosfera en Bavia. Entonces, bueno, vamos un poco complementando las informaciones de cada uno de los sectores. Falaremos de un encuentro en Valmonte. ¿Qué objetivos tenía este encuentro? Bueno, pues por una parte y era continuar con esas dinámicas de enseñarlos el territorio al resto de los socios, que vieran un poco cuál era nuestra forma de trabajar, lo que habíamos trabajado y como las problemáticas que nosotros veíamos en nuestro territorio. Pero por otra parte, también queríamos que fuera un espacio de trabajo ya. O sea, ya queríamos que hubiera un paso más allá, por eso hicimos esa reunión encerrona en la que llevamos a Iván y a un montón de gente. Hicimos ahí una especie de mesa redonda, que no queríamos que fuera una mesa redonda, sino que queríamos que fuera un espacio de debate, de encuentro, en el que poner un poco en relación a toda la gente con la que nosotros podíamos trabajar, toda la gente con la que teníamos red, que no están necesariamente metidos dentro de este proyecto Cultum Mors, pero porque sí forman parte de todo lo que hacemos nosotros, y ver de qué manera ellos podían implicarse en lo que nosotros nos hacíamos, cómo se veían, si podían implicarse o no en este proyecto específico de valorización de los paisajes de montaña. Y sobre todo, que yo creo que el objetivo claro de esto era decir, bueno, esto es un proyecto que vamos a desarrollar estos 3 años, pero tiene que continuar en el territorio. Entonces, a ver de qué manera veían que se podían sumar para que esto no quedara en un proyecto hecho en 3 años, sino que lo asumieran y pudiéramos ver de qué forma poder continuar. Bueno, non lo dixe alentamo, pero si queréis falar, nada más que me fagáis una señal y vamos dando paso. Yo voy entrugando vos de todas maneras, porque a Xosé y a Iván, ¿cómo visteis vosotros ese encuentro, Xosé? Bueno, el encuentro vimoslo como de que muy positivo, porque fue la oportunidad, como bien comentaba hace un momento Pablo, de xuntar aí un montón de xente que é importante para traballar, de ir conociéndose, de ir conociendo no que cada un está afondando, y después lo principal también es el llegar todo ese esfuerzos comanado de todos estos equipos de investigación con lo que es la actividad local, ¿no? Y el verles posibilidades de que posen en el suelo todo lo que se está pensando, ¿no? Yo, cuando Marga estaba falando al principio de cómo estas cosas vencellaes a las humanidades, a las ciencias sociales y demás, tenían la su importancia, recordábame de que dixera un personaje que muchas veces ya menospreciado en Asturias, Pedro Pidal. Hay 110 años aproximadamente, y tiene lo escrito, y ahí están los libros, en la biblioteca de la Universidad de Oviedo, decía Pedro Pidal que los americanos que estaban desarrollando los parques nacionales tenían naturaleza, pero que nosotros teníamos naturaleza e historia, y que eso teníamos que aprovechar. De ahí a que los franceses consideraran los parques rurales ahí 30 o 40 años, y a lo que estamos haciendo ahora pasó mucho tiempo, pero estaba en ello él. Y bueno, pues eso hay que convencer a la gente, hubo que convencer a muchos especialistas, a muchos políticos, tal, y ahora
hay que sumar el sofito de la población local que tiene que ver que ahí tienen posibilidades de hacer cosas. Bueno, los parques naturales deriven precisamente del trabajo de Pedro Pidal, ¿no? La creación en España, ¿no? Sí, lo que pasa que no se aprovechó esa idea que él tenía de poner el acento en la cuestión histórica, además del tema natural. Bueno, tuvo muchos avatares, cambios en la República, Guerra Civil, abandono, tal, pero bueno, arrancó de ahí. Pero yo siempre subrayo eso, que lo tiene escrito y lo tienen dicho muchas veces, de que aquí teníamos naturaleza e historia. Iván. No, a mí parecióme, bueno, yo coincido bastante con lo que comenta Xoxa. Otra cosa que a mí me prestó ya de Lentamu y el fecho de plantearse hacer una reunión de esas características en Valmonte y no llevarlo, porque es verdad que yo creo que vivimos en una... Yo llevo muchos años trabajando en proyectos europeos y yo siempre teníamos como el enfotu cuando hacíamos las reuniones aquí, nosotros las reuniones hacíamos en Llangreu y la gente decía, pero que va a venir la gente a quedarse a Llangreu y tal. Y digo, sí, van a quedarse en Llangreu, van a comer aquí, van a cenar aquí, vamos a procurar, hombre, no era que los prohibiésemos de ir a Uvieu, pero a lo que voy es que muchas veces hay una excesiva centralización a muchos niveles, ¿no? Hay a nivel estatal, que todo parece que tiene que pasar de Madrid en Barcelona, hay a nivel regional, que todo tiene que pasar en Uvieu, en Xixón, entonces que haya cosas así, y daste cuenta el problema de vertebración territorial que tiene Asturias. Yo falé con xente a la entrada de la reunión de Valmonte que me admitió xente que vive en Uvieu, que era la primera vez que iban a Valmonte. Que está a media hora de Uvieu. Entonces, quiero decir, ya solo eso ya ya indica un poco ya el cariz que tiene el proyecto, ¿no? Y eso ya lleva toda una declaración de intenciones, más después ya después de lo que fue la reunión en sí, la visita guiada que nos hicieron los escolinos por Valmonte, explicándonos una serie de cosas sobre la historia del pueblo. Bueno, eso ya fue una cosa espectacular, porque ves la manera eso, ¿no? Que tienen integrado, como incluso a veces nos hablaban también de interpretaciones que hicieron de los datos del georradar, lo que especulaban que podían decir. Es decir, y estamos hablando de escolinos de primaria. Y ves que no lo tan, porque yo también, ¿no? A veces vas mucho a visitas a centros, en proyectos europeos, y los guajes con toda la buena intención, pero ves que está todo como muy preparado, mucho guión, mucho están leyendo. Estos no estaban leyendo ni un solo papel. Que eso estaban soltándolo allí porque era algo que ves que no, que hay un trabajo de tanto tiempo y que lo tienen ya muy integrado, muy asimilado. Entonces, bueno, a mí fue una experiencia muy chula. Sí, Marga, sí. El espíritu del proyecto es hacer inmersión en los territorios en los que estamos trabajando. Los de Licando nos van a llevar a Tarragona, que es donde tienen la sede, a explicarnos el proyecto. Llevamos haciendo inmersiones en todas las ventanas que se están trabajando. De hecho, aquí estaba pensado una inmersión gastronómica de todo tipo, incluyendo que hizo mal tiempo los 2 días y pudimos ir poco al monte. Que, bueno, vimos monte, pero de aquella manera, con mucha nublina y con mucha agua y demás. Hizo el tiempo nuestro, hizo, ¿no? El tiempo que tenía que hacer. Evidentemente, como ya yo dije yo que iba a pasar. Con lo cual, la idea y la inmersión. Y otra cosa, en relación con lo que decía Xose, y la reivindicación de las humanidades y de las ciencias sociales, que yo creo que nomás en el caso de Asturias y del problema de la vertebración y es muy importante el que no tengamos mucha antropología en Asturias. La carencia de la antropología en la Universidad de Oviedo yo creo que es un problema muy complicado, y yo creo que todo ese tipo de proyectos en los que se tenga en cuenta mucho lo que piensa la gente, cómo la gente se entiende, cómo entiende el territorio, que generalmente no se tiene en cuenta porque se falla desde un punto de vista técnico en el que los aspectos que tienen que ver con las ciencias sociales y las humanidades están ausentes. Y yo creo que eso es una de las claves y en lo que nosotros queremos poner mucho hincapié. De hecho, en unas jornadas de la Academia de la Lengua del año pasado, y era una clara reivindicación el poder meterse más de lleno en la antropología, ¿no? En la antropología, el estudio desde... Díselo aquí, Berto. Cómo se entiende, cómo el mundo rural se entiende, porque que no hay estudios, hay buenos trabajos desde el punto de vista de Adolfo García Martínez y de Roberto, esos no se puede, Roberto González Quevedo, no se pueden esclarecer,
pero falta mucha aproximación desde el mundo actual, de manera que los proyectos que se ponen en marcha, desde todos los grupos de desarrollo rural, yo creo que eso es una cosa que no se está teniendo en cuenta y es un gran problema de cara a la cantidad de dinero que se tiene que gestionar desde que viene de Europa. ¿Compartes esta opinión de Margarita? Bueno, y un desafío. La verdad que los cambios que hubo en la sociedad a lo largo de los últimos 50 años, por poner, o algo más, son tan escomanados que hay que volver a entender cómo funcionamos y qué somos y qué es lo que queremos. Y la gente del campo, la verdad que ya como que va esquivando, como si cayera en medio de una autopista y tuviera esquivando coches, pero realmente tienen que saberse cuáles son las bases para el desendolco y para procurar un bienestar en las comunidades rurales, ¿no? Y todo eso pasa por un estudio fondo, como dice, oye, pues Roberto sobre todo estudió mucho, más en particular en algún grupo Adolfo y demás, pero sí que se da a faltar en la Universidad de Oviedo que se lleven adelante estudios más fondos de estos temas, porque si no, la cuestión y la problemática ya perconocía en toda la Unión Europea, ¿no? Que tienense bonísimas ideas en riba, pero después a la hora de aplicar eso, cuando llega al terreno, no se tuvieran en cuenta una serie de cosas que faen que es muy difícil aplicar eso. Bueno, en particular, yo estos días estoy repasando cosas de la política agrícola común, la verdad que los cambios que hubo y que vienen y que continuamente están dándose, y al final resulta que a la gente del campo solo queda que en la Caixa Rural o que en algún sitio lo asesoren para sacar ahí unas perres y tal, pero no se entiende el conjunto, ni esas medidas tienen que ver con lo que puede querer o puede saber o puede aportar la gente de abajo, ¿no? Bueno, Paloma, que estás aquí escuchando atentamente. Y yo quería preguntarte por las escuelas del territorio. Buena pregunta. Bueno, pues para conseguir todo lo que están comentando mis compañeros, las escuelas de territorio pues es la herramienta que vamos a desarrollar todo el consorcio en las diferentes ventanas. Ahora mismo estamos trabajando para definir qué es una escuela de territorio. Estamos ahí, estamos todavía en pañales, pero en definitiva el objetivo de las escuelas de territorio son espacios, no es un lugar físico, sino es un espacio donde hay un proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay alumnos y hay profesores, pero esos profesores pueden ser las personas del lugar y el alumnado pueden ser adultos o escolares. Entonces, lo importante es que se integran el conocimiento científico, ¿no?, que desarrollamos desde el grupo de investigación, desde los diferentes grupos que forman parte del consorcio Culturmons, y los saberes locales del territorio. Y los ponemos en un mismo lugar. Entonces, en las escuelas de territorio es eso, ese es el espacio donde se aprende, se enseña, todo vinculado al medio rural y al lugar en el que trabajamos. Ya estáis en el Colegio Público de Valmonte. ¿Hay planes para abrirse un poco más a otros centros? Sí, en Valmonte se lleva trabajando con Nuria desde 2018, llevas Pablo. En 2023-24 ampliamos a los 3 coles de grado, al Fresno, Gurdiel y La Mata, y el curso que viene ampliamos a Sebares y el cole de Grandas, en colaboración con la Fundación EDES. Así que ampliamos ya a 3, 4, 5, 6 coles de medio rural, colegios de primaria, y tenemos también previsto ampliar a un instituto de grado, al César Rodríguez. Muy bien. Y si podemos también al otro. Al otro instituto que hay en grado. Vale. Bueno, eso estamos en negociaciones. Bueno, saldrá. Bueno, espero que sí. Esperemos, ¿no? Bueno, ya falasteis todos un poco de este proyecto, de este programa. Ya se puede intuir las cosas buenas que puede traer para estos territorios, pero quería afondar un poco más, y una entruga para todos. ¿Cómo esto puede ayudar a estos territorios de montaña, Xosé? Bueno,
lo primero yo voy a meterme aquí en un tema que a lo mejor no está todavía muy puesto sobre la mesa, pero que de los estudios que siempre hice resulta muy importante, que es la autoestima. Para empezar, la xente tiene que darse a valer, tiene que saber que no son tontos, que tienen unos saberes muy importantes, que tienen un patrimonio muy importante que a veces queda ahí, bajo de un prado, y que todo eso proporciona bienestar y puede proporcionar también algo de renta, ¿no? Porque pone ese territorio en el mundo de otra manera. Y bueno, ahí hay un posible aprovechamiento económico, pero yo insisto mucho más quizá en el tema social, en que sea la propia xente la protagonista de los procesos de desarrollo. Y esto, bueno, enlaza perfectamente con lo que lleva la idea de la Unión Europea, donde hay muchos años de tornar un poco les ayudes a la agricultura por lo que lleva el desarrollo rural, pero claro, un desarrollo rural bien entendido, sofitado en ese conocimiento propio del territorio, de los recursos, de valorar lo que la gente conoce y que es lo propio y lo que muchas veces puede valer para propiciar y más de más sí, pero basada en el conocimiento local, y bueno, que ahí abre unas perspectivas. Y bueno, a ello contribuyen todos estos programas europeos, digamos, y la finalidad que tienen. La cuestión es cómo amestar ese conocimiento local, cómo amestar el conocimiento académico, cómo amestar el funcionamiento gubernamental en distintos ámbitos, europeo hasta el local. Y bueno, ese es el desafío, pero claro, con grupos como este, en el que participan xente de lugares extremados, con formaciones incluso, que aunque vayan en torno a las humanidades y demás, pero están muy abiertas a la transversalidad, a una visión holística, bueno, pues pueden hacerse muchas cosas, ¿no? Bárbara. Otra cosa que yo creo que es pero importante es el poder comparar procesos en zonas muy distintas, con problemáticas muy distintas, como apuntaba en antes Pablo. Uno de los problemas que tiene el proyecto es que no se puede dar una receta única para todos los territorios. De hecho, es la mayor discusión que tenemos siempre en todas las reuniones. Y a eso está ayudándonos mucho el ir de viaje a unos territorios y a otros. Evidentemente, la problemática que tienen los Pirineos, que hay una zona eminentemente turística, en la que no hay ni una casa abandonada. Lo que más nos llamó la atención precisamente en el viaje es que no tenían ningún problema porque tenían una casa abandonada delante de una iglesia, en el pueblo en el que estábamos. Imagínate la situación que tienen los pueblos en los que nosotros estamos trabajando. Entonces, la problemática es totalmente distinta. Y eso es una cosa que nos puede ayudar mucho a que recetes que pueden funcionar en unos sitios no pueden funcionar en otros, pero también al contrario, hay cosas que se pueden poner en marcha en esos territorios que pueden ser aplicados a los que nosotros tenemos en marcha. Y yo sobre todo insistir en lo que dice Xosé. El proyecto no está pensado solamente para el turismo. Eso fue una de las grandes discusiones que tuvimos a la hora de montar el proyecto. A lo mejor a la Unión Europea hay que venderlo desde ese punto de vista, a algunos evaluadores, pero lo más importante es que te he pensado para la gente de dentro, para la gente del territorio, para empoderarlos, si queremos utilizar el concepto, para que a los rapacinos del Colegio de Valmonte sepan lo que tienen en el territorio y además estén orgullosos de ese territorio y que no estén pensando que progresar y marchar. Que esa es la idea que generalmente tienen en la cabeza. Yo eso puedo contarlo por experiencia propia. Nosotros vivimos allí, tengo una rapacina que cuando yo era moza, pequeñina, sí me preguntaba, mamá, ¿por qué todo el mundo me dice que lo que tengo que hacer es estudiar y marchar? Cuando yo lo que quiero es quedarme aquí. Entonces yo creo que revertir esos procesos, esos discursos, y eso es una cosa que se fai desde las humanidades. Por eso la reivindicación y por eso poner el acento en la xente que está en el territorio, que eso es lo más importante. Pablo. Nada, yo creo que ya estamos trabajando todos en lo mismo, ¿no? O sea, al fin y al cabo llevamos ya mucho tiempo hablando de esto de revertir, primero desde los discursos que hacíamos con la investigación, ¿no? De investigar el mundo rural, venimos de investigar ese mundo, investigar cómo se gestionaban los espacios de uso colectivo ganaderos, por ejemplo, como una forma de reivindicar ese conocimiento que tenían en las comunidades.
cómo llevamos ya mucho tiempo intentando transferirlo a la sociedad y no quedándonos solo también en esa idea que muchas veces nos pasa desde la investigación, ¿no? Sobre todo nosotros que nos dedicamos a la historia de ver qué pasaba a la xente mayor, ¿no? También estamos incorporando más a la xente moza, ¿no? A los niños, a las niñas, a la gente que está quedándose en el territorio para ver cuáles son ellos realmente, lo que opinan, lo que piensan, cómo conocen o no conocen su territorio, y porque si ahora mismo podemos pensar que somos innovadores en lo que estamos haciendo, pero los que tienen que ser innovadores son los niños del colegio, que van a ser los que dentro de 10 años, 20 años tiren de este territorio. Entonces lo que estamos intentando es trabajar con ellos, explicándoles qué es lo que nosotros hacemos, cómo entendemos nosotros, porque bueno, más o menos todos vinimos del mundo rural, cómo entendemos ese territorio, cómo estamos intentando mantenerlo, quedarnos en él, y en este caso pues ya trabajar con ellos también para que vean lo que tienen y las oportunidades, y que se les ocurran esas ideas novedosas a ellos. Paloma. Pues nada, simplemente añadir que, decía Marga, ¿no? Reivindicar nuestro trabajo desde las humanidades, pero también nosotros trabajamos con otros investigadores y centros de investigación de otros campos, y lo interesante es que trabajamos todos con un mismo propósito. Por ejemplo, trabajamos con el SERIDA, que tienen la misma filosofía, que todos desde diferentes ámbitos de la investigación aportamos, ¿no? Y es muy interesante trabajar de forma transversal. Iván. Yo, a lo que se comentó aquí, de cuando se habla muchas veces, no digo de este proyecto, digo de mucho, voy a llevarlo otra vez al mi ámbito, que es más el ámbito de la educación. Cuando se habla de lo innovador, la semana pasada coincidí con una profesora mía de la universidad, que me había dado geología, ahí en otra charla y tal, y comentó, voy a pasarte un artículo que hice sobre una excursión que hizo la Institución Libre de Enseñanza por Picos en el año 1883, que eran 5 profesores y 7 guajes de 12 y 13 años, ¿no? Y entonces yo, claro, cuando veo proyectos como Conciencia Histórica y tal, ahí sí el nexo, o sea, hay un hilo ahí, hay un filo que une estas dos cosas, ¿no? Una cosa que pasó en 1883 y lo que está pasando ahora, al final no deja de ser casi seguir los postulados del krausismo, ¿no? Es decir, utilizar el territorio, ¿no? El paisaje como un recurso didáctico más, ¿no? Y no ir al paisaje o al territorio a estudiarlo como un astronauta que se posa en la luna, coge muestras y escapa de allí, sino a estar allí a entender, ¿no? Entonces yo estaba leyendo el artículo de Elisa y estaba continuamente diciendo, 1883-2025, haciendo esa transición, porque es verdad, veíais los guajes, en este caso ellos caminaban por el monte, pero no iban mirando para el reloj a ver si llegaban en 6 horas de aquí a aquí, no, lo que iban era para hablar con el paisano, entender qué hacía un paisano allí todo el verano, cómo hacía el queso, llegaban a las mines de Ándara, entendían por qué se estaba sacando, es decir, era un poquitín comprender un poco lo que el territorio, comprenderlo además desde muchos puntos de vista. Y otra cosa, cuando decía Marga lo de que no hay recetes, yo tuve después en conversaciones que tuve ese día que tuve en Valmonte con David del Incipit y con, no me acuerdo el compañero de Tarragona, ¿cómo se llamaba? Palet, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, el Incipit, ¿no? Que hay un centro del CSIC, no sé si te acuerdas, aquí hicimos un programa, el primero de esta temporada, sobre el programa Científicos en Prácticas. Sí, claro. Pues el Incipit va aprovechando ese programa aquí del CSIC, del Científicos en Prácticas, que llevar a guajes de tercero de la ESO a que pasen una semana en un laboratorio, pues va a haber 2 moces del Instituto de Villablino que van a estar una semana excavando en Bavia con la gente del Incipit que está metida en este proyecto, ¿no? Entonces, eso hay otra manera de llevarla a tal. Pero después contábame Palet, y decía que ¿no? Sí. Que contaba y dice, no, y es que nosotros allí en Cataluña hacemos de otra manera, hicimos como una especie de carro, me explicaba, ¿no? Un carrín que podemos mover de instituto en instituto y ahí podemos hacer cosas, trabajar con la gente y hacer, qué sé yo, talleres de paleobotánica, de no sé qué. Entonces, claro, daste cuenta un poco cómo desde visiones un poco disebraes, pero que a la vez están, vamos a decir, ¿no? Empuxando un poco en el mismo sen, intentando algamar los mismos objetivos, ¿no? Entonces a mí eso parece súper interesante porque ahí tiene que haber mucha polinización cruzada, yo creo. Yo creo que aquí esto abre una problemática distinta, que es la implicación de los centros de investigación y la implicación en este caso de las universidades, incluyendo la nuestra, mirando al territorio y sobre todo cómo se mira o no se mira para el mundo rural.
Y en este caso yo creo que una de las reivindicaciones nuestras desde el proyecto de investigación y es que la universidad tiene que dejar de estar de espaldas al mundo rural y tiene que plantearse la relación con el mundo rural de una manera muy, muy distinta. Y uno de los objetivos precisamente de estos proyectos de investigación o de este proyecto de investigación concreto, ya no digo los demás, y es precisamente eso, esa relación que tenemos que tener con el territorio. Nosotros lo que no podemos tener es una posición extractivista, que en muchos casos lo tenemos con ese mundo rural. Hacemos unos grandes trabajos de investigación que publicamos en revistas Q1, que a nosotros nos viene muy bien para la carrera investigadora, pero luego eso no repercute de ninguna manera en el territorio. Yo soy una reivindicación que tenemos que hacer desde la universidad, cambiando un poco la perspectiva y además desde el punto de vista de la Universidad de Ubieo, enlazando con lo que fue la extensión universitaria que nació en esta universidad con estos planteamientos y probablemente a lo mejor lo que tenemos que también es repensar un poco ese concepto y empezar a ponerlo un poco más en marcha desde la propia institución nuestra. En eso estamos, en eso estamos. Sí, sí. Sí, bueno, yo enlazo con esto que dice la extensión universitaria y es pero importante, ¿no? Y no oye que no se hicieron cosas, que hicieronse muchas, pero oye que quedaran ahí como isluques, ¿no? No hay una continuidad, no hay un aprovechamiento importante de todas estas cosas, y no solo por parte de la universidad, que de hecho muchas veces tiene más esos mires en investigaciones muy no sé, muy llamativas, pero que no tienen después un pozo en el territorio, sino también por la propia administración, que tiene que saber que cuenta ahí con un trabajo en una universidad y que tiene que mirar más por el territorio, ¿no? Esto, vuelvo un poco sobre una idea que planteaba antes, tiene mucho que ver con después cosas, yo que soy economista, es decir, con la ejecución presupuestaria, con los prises, ¿no? Es decir, el ponerse, y ahora vamos a hacer no sé qué, pas. No, vamos a ver, hay que ir haciendo las cosas poco a poco, con mucho tiento, pero tratando de ver todas las cuestiones. Evidentemente no podemos eternizarnos, pero los que estamos avezados a este tipo de proyectos, afortunadamente bueno, y es rápido, pero bueno, 3 años, pero muchas veces tienes que dar el resultado primero de ponerte a trabajar, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué pasa? Pues se va a la trágala, y con eso no se tienen en cuenta esos conocimientos, esas posibilidades que se dan si el trabajo va haciéndose poco a poco, ¿no? Yo soy mucho de decir que es mucho mayor el orvallo, que los 40.000 chaparrones que pueden caer, ¿no? Los chaparrones crean problemas y el orvallo va calando poquillín a poquillín, y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Una continuidad en ese trabajo que se fae colaborando con la gente que está en el campo y, bueno, permitiendo que se dé continuidad a los proyectos. Esto que decía Pablo, por ejemplo, o Paloma, de los rapacinos que están en Belmonte o en Grao o tal, haciendo cosas y que dentro de 20 años o lo que sea, pues van a espolletar y van bueno, algunos de ellos, pues liderar cosas que puedan ser de interés para la zona. Bueno, pues sí, absolutamente fundamental, pero claro, si nos quedamos en que solo sea en unos pocos centros ahí, no, hombre, alguien tendrá que venir y decir, coño, esto que hicieron ahí, mal que haya que adaptarlo, seguro que se puede replicar en Onís o en Vegadeo, ¿no? O en Casu. Pudiera ser. Digo, para no desear ningún espacio. Bueno, en este caso, la propuesta para el año que viene de hacerlo en Grandas y hacerlo en Sebares vino de la Fundación EDES y la Fundación El Prial, que son los que contactaron con nosotros buscando esa réplica. El problema es que, bueno, esto no es fácil de hacer, porque la política no es estar presente en el colegio, no es ir a hacer un taller cada 3 meses, y estar continuamente trabajando con los maestros, que unos tienen una posición, otros tienen otra, hacer un proyecto integrado dentro de los colegios, y eso no es fácil de hacer a lo largo de todo el curso. ¿En cuántos van a ser el año que viene? 7 colegios, 3, 4. Sí, no es precisamente fácil de hacer, veremos a ver. Y otra cosa es medir el impacto. Paloma.
Sí, claro, durante muchos años desde el grupo se han preguntado, ¿no?, qué repercusión tiene todo lo que hacemos en el territorio, y ese es mi trabajo de investigación, conocer el impacto que todas estas iniciativas, tanto en los coles como las que hacemos fuera de los coles, la repercusión y el impacto que tienen en las personas, el impacto social, y conocer si sirve para algo. Hombre, nosotros sabemos que sirve para algo, ¿no? Que si hay coles que nos piden incorporar el conciencia histórica, eso es que funciona y ellos ven que funciona, pero necesitamos valorar esa repercusión. Pablo. Nada, yo creo que también un poco al rollo de lo que estamos diciendo, tanto de la repercusión que podemos llegar a tener o no tener en el territorio, de cómo la podemos medir, y también de los problemas que nos encontramos. También otro claro, esto es un proyecto fecho por arqueólogos y arqueólogos, o por educadores. ¿A qué puerta picamos? ¿O hay que picar a las dos? ¿Hay relación entre ellos? ¿O tenemos cada uno nuestra parceluca? Entonces, no, como somos arqueólogos, no, los de educación no miren para nosotros, miren solo los de patrimonio. Y yo creo que eso también es uno de los grandes problemas que intentábamos poner en esa mesa de discusión, ¿no? Decir, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Hay parcelaciones o podemos trabajar realmente todos en conjunto? Y una idea de territorio. Entonces, en este idea de territorio, igual que nosotros intentamos trabajar de forma transversal con otros investigadores, otros grupos, otros proyectos, pues yo creo que también habrá que hacer esas cosas. Igual que desde la universidad o desde la administración no pueden plantear hacer la misma actividad en el territorio rural cuando lo están haciendo los dos a la vez y están duplificándose, ¿no? Y no, pues habrá que hacerlo cada uno. Oye, pues si ya tenemos un proyecto para estas cosas en este territorio, pues no vamos a hacer lo mismo desde otra administración, ¿no? Vamos a apoyarlos y vamos a plantear otra cosa distinta. Yo creo que también hay otras de las cosas en las que intentamos trabajar con estas redes de trabajo internas que tenemos. Bueno, y que cada vez conocemos más proyectos interdisciplinares. Parece que esa es la línea que hay que seguir, ¿no? Y es la línea de trabajo, pero no es precisamente la única. fácil. Fácil. No es que sea, no es fácil. Precisamente porque el sistema de la ciencia durante el siglo XX lo que hizo fue fragmentar todo el sistema científico, cada uno en su parcela, en la que tienes que ser súper especialista y prácticamente no te tienes que relacionar con los demás. Y es verdad que en los últimos años hay brotes verdes, los que parece que porque se fala mucho de la interdisciplinaridad. Ahora ya tenemos discusión entre interdisciplinaridad, transdisciplinaridad, si significan lo mismo o no, y cómo avanzar por esos caminos. Y es verdad que hasta a nivel administrativo ya hay comisiones cero que valoren a xente que hai cosas transversales y no cosas específicas de su investigación. Lo cual no es fácil, porque no la academia internamente precisamente no lo valora. Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros es que mucha de la gente no sabe lo que somos. ¿Tú qué es? Bueno, pues yo dedícome a hacer una investigación sobre el mundo medieval, pero eso tiene que repercutir de alguna manera positivamente en la sociedad actual. Si no, yo creo que perdemos la posición en la sociedad si no sabemos dar sentido a la investigación que hacemos, que puede ser muy sesuda, pero si se queda en la torre de marfil de las grandes discusiones de 4 científicos, no tiene repercusión en una sociedad que hay que repensar mucho y hay que ser muy conscientes de la que nos está cayendo. Iván. Sí, no obstante, con lo de la interdisciplinariedad, yo creo que hay que tener mucho cuidado de cuando eso se traslada, por ejemplo, al entorno educativo, ¿no? Y voy a explicarlo, porque tú cuando estás en un equipo interdisciplinar, la xente, cada un de esa xente bien a hacer la su aportación de la su disciplina, pero ya traes esos jafes de ver de cada disciplina. Tú cuando estás planteando un proyecto interdisciplinar con unos guajes de primaria o de secundaria, esos niños lo que están incorporando esas distintas maneras de ver. Entonces, claro, muchos proyectos interdisciplinares plantéense de una manera tan superficial que al final puede pasar. Esto comentaba el otro día Digna Couso, que la traímos en abril a dar una charla aquí. Digna Couso y una experta en educación científico-tecnológica de la Autónoma de Barcelona, y decía, ojo con lo interdisciplinar, porque lo importante es que cuando tú estás
trabajando con un guaje en un proyecto interdisciplinar, lo importante es el que sepa en cada momento qué gafes tienen puestos, ¿no? Porque desde cada disciplina obsérvase, pues ahora estamos hablando de territorio de paisaje, obsérvase con unos huellos diferentes. Entonces, claro, cuando tú te estás formando, es probable que no sepas, o imagina, no vas a ver bien si tienes 5 gafes puestos a la vez, ¿no? Por explicar. Entonces, por eso lo de a veces está muy bien tener proyectos interdisciplinares, no voy a ser yo el que lo eche por tierra, pero en el ámbito educativo vamos a decir que tienen que estar muy claro, y hay que marcar muy claro eso, ¿no? Cuando estamos con el georradar, estamos con una cosa, y es verdad, después vamos a integrarla con otro tipo de interpretación que hacemos cuando estamos viendo un grabado, ¿vale? Y eso hay que después integrarlo, pero es muy importante mantener de alguna manera, o sea, no juntarlo todo, y como si vas a comer, ¿no? Y te dice, júntense todo, el primero, el segundo, el tercero, todo, y tal como va a ir todo junto al final, pues eso hay que ser un poco cauto. Bueno, es que yo distinto cuando fales del ámbito ya de la educación, de los escolinos, y cuando fales de los grupos de investigación, ¿no? Entonces yo aquí sí que quisiera hacer una defensa de la transdisciplinaridad. Yo hay mucho que cuento que eso es más importante. Y, hombre, yo tengo una experiencia buenísima. Yo pude trabajar con González Bernaldez, que era algo de ecología de la Universidad Autónoma de Madrid, y lo que más aprendí yo metodológicamente fue en una sesión que tuviéramos aquí en Oviedo, cuando hizo un informe para una dirección general de las comunidades europeas, entonces, sobre las plantaciones de eucalipto en el norte de España, ¿no? Y entonces allí tuvimos aquella reunión, un montón de gente. Claro, ¿qué pasa? Todos los que estábamos allí éramos gente que estábamos avezado a trabajar con gente de otros grupos, porque yo estoy fartuco de ir a reuniones de muchos proyectos en los cuales cada uno monta un parapeto a cada lado, suelta el su rollo y da ahí lo mismo lo que digan los demás. Entonces eso no es para nada trabajo transdisciplinar, ni interdisciplinar, ni nada. Y oye, que se juntaron un montón de gente para tirar para adelante y para sacar, como decía Marga, una publicación ahí top, pero que no va más allá, ¿no? Hombre, y lo bueno de este proyecto, yo que soy economista, sentíme ahí muy confortable con toda esta gente, hablando de cosas y demás. Pero sobre todo lo que quisiera decir es que en este tipo de colaboraciones lo importante es saber escuchar, y saber qué de lo que dicen los otros puede influirte, puedes amestar con lo que estás haciendo, cómo se puede hacer una resultante. Y claro, eso no lo podemos pedir, como decía aquí van a los escolinos, ¿no? Ahí es muy delicado el liarlos y el dais 1000 cosas a la vez y tal, puede dar más un lío terrible, pero después en otro ámbito, cuando se está investigando, y es absolutamente fundamental el que los distintos especialistas sepan escuchar a los demás y sepan dónde ganar, ¿no? Y con otro de los ejemplos que pongo siempre, decir, bueno, pues esa cola de un embalse ahí donde a veces hay agua, a veces no hay agua, ahí hay mucha productividad, hay mucha riqueza. Aquí en estos bordes de las distintas ciencias también y donde se da esa productividad importante. Paloma. Sí, respecto a lo que decían Iván y José, nosotros, por ejemplo, en Conciencia Histórica llevamos el hilo conductor, y es verdad que llevamos como la carga de trabajo más potente, ¿no? Pero luego contamos con especialistas en cada campo con los que contamos. Eso nos permite, pues por ejemplo, nosotros igual, Pablo y yo no somos especialistas en huesos, pero viene una persona especialista a hacer ese taller, o en botánica. No solo nos permite a los escolares conocer diferentes ámbitos del conocimiento, sino que les permite conocer a referentes en el territorio, gente que trabaja en ese campo, en Asturias, y sobre todo en el medio rural, que es posible trabajar en ese ámbito. Entonces, yo creo que los escolares de Belmonte y de los otros coles tienen muy claro que nosotros trabajamos en patrimonio, conocemos muchas cosas, pero hay que contar con especialistas en cada campo, y eso es muy rico, yo creo. Pablo.
Sí, yo creo que y un poco lo que decía Xose, ¿no? Y la transdisciplinaridad, ¿no? Ya no y los estudios multidisciplinares, que eran aquellos en los que cada uno iba a hablar de lo suyo, y los que teníamos, ahora ya trabajamos de otra forma. Y lo que dice Paloma, nosotros lo que llevamos es una idea general que metemos en el proyecto de centro educativo, y a través de esa idea, que generalmente hay algún elemento patrimonial simbólico del territorio o algún objeto que un año, pues, por ejemplo, trabajamos sobre la idea del agua. Y claro, sobre esa idea del agua, pues puedes trabajar todos los aspectos dentro del colegio, en el que pueden ver distintas formas de trabajar. También son escolinos, ellos también lo que tienen que ver todas las cosas que se pueden hacer para decidir ellos también están decidiendo, no es solo formarse, sino que están decidiendo qué es lo que más os puede gustar, lo que menos os puede gustar, y tienen que verlo todo. Y en ese rollo yo creo que van viendo, van saliendo, van sacándolo. Yo veo por los niños de Belmonte, o sea, tú estás con ellos trabajando y tengo claro a quién puede gustar la arqueología, a quién no, pero a quién de repente un laboratorio o una charla que hicimos con Lucía allá donde estás, de repente ves a una que abre los ojos y es del país y tú mira, esta ya se pone a tirar si puede en la vida, porque de repente ves a alguien que se abrió, se ilumina una bombillina. Y luego lo enriquecen los docentes, que claro, desde cada asignatura, desde cada taller en el aula, trabajan diferentes aspectos. Por ejemplo, en el área de comunicación del cole hacen un podcast. En la asignatura de asturiano trabajan los contenidos para preparar unos paneles, en inglés también. Entonces, bueno... Y tenéis, porque claro, lleváis trabajando desde 2018 con la escuela de Belmonte, y estos niños que ya salieron de la escuela y ahora estarán en el instituto, incluso alguno ya un poco más para adelante, ¿sabéis algo de ellos? ¿Qué fue de ellos? Porque cuando estamos hablando de impacto también llevar un poco esa gente como... A ver, sí que tenemos, o sea, una de las ideas con el impacto y intentar hacer ellos un seguimiento ahora, porque ya están empezando a salir. Sí que tengo relación con ellos, sí que me vienen, me preguntan, cuando coincide que hay un día festivo y que saben que está la excavación, pues o pasan por ahí o intentan, o me ven y me preguntan, ¿qué? ¿Estuviste excavando? Ay, qué pena, que no sé qué. Sí que ves que hay un poco de relación. Faltaría nos medir un poco ese impacto real, de si realmente luego hay una formación. Estamos un poco pronto todavía, porque el primer año fue 2018, que tuvimos ahí pero bueno, claro, 2018, pero de sexto, aquel año creo que eran 2 nada más, porque claro, sí, el problema también que tenemos que al trabajar con todo el centro escolar, aunque son muchos años, de hecho muchos de ellos, siempre nos reímos de uno, que lle Oliver, que tenemos una foto del primer año, que ni siquiera estaba en infantil, o sea, ni siquiera estaba en primaria, estaban 4 añinos, y se nos durmió dentro de un capazo. Estábamos excavando, sacando la tierra y metióse en el capazo y durmió. Si tenemos una foto dentro de un capazo, ahora mismo no entra un brazo. Bueno, queda muy poco. Sí, quería dar una vuelta a esto, porque es verdad que el Conciencia Histórica es como el buque insignia de todo lo que hacemos, porque es lo que nos dio mucho resultado, porque además es lo que la gente nos demanda, pero no nos podemos olvidar que el proyecto es mucho más, no y solamente uno de los objetivos es trabajar con todos los grupos sociales. Hay una parte que es la puesta en valor, la virtualización de los yacimientos arqueológicos que estamos excavando, que eso sí que hay una apuesta mucho más de cara probablemente al turismo, pero también luego trabajar con la gente más mayor que fue la que hizo territorio. Ahí tenemos una serie de laboratorios, trabajamos con fotografías, bueno, de manera que la gente también se sienta muy representada en el proyecto. Entonces, de verdad que apostamos mucho por la gente nueva, porque ya el futuro, pero sin escaecernos de todo el resto de actores en el territorio. Y la reunión del otro día estaba pensada en ese sentido. No solamente la gente que podía aportar algo de cómo podía, desde la Dirección General de Patrimonio, desde el Museo Arqueológico, desde el SERIDA o desde la FICIT, qué pueden aportar o cómo se pueden imbricar de alguna manera en este proyecto, pero también el tejido local que se pueda ver de alguna manera representado y cómo pueden participar en ello. Bueno, estáis a mitad de camino, así que podemos volver a hablar de ello. Muchas gracias a todos por participar hoy en Asturias al Día. Gracias.
Hoy en la entrevista de Asturias al Día vamos a hablar de un homenaje a José Francisco Torre Álvarez, que va a ser el próximo sábado 14 de junio a las 6:30 de la tarde. Va a consistir fundamentalmente en un acto de inauguración del centro social José Francisco Torre Álvarez. Para quien no lo sepa, Torre fue concejal en el Ayuntamiento de Langreo, fallecía prematuramente en octubre del año 2024, dejó un reguero de amistades y de trabajo hecho tanto desde el ayuntamiento como desde la Asociación de Vecinos y Cultura San Luis de la Nueva desde el año 92 en adelante, logrando, por ejemplo, que la Nueva tuviese, entre otras cosas, un concurso de tonada realmente potente de los que se hacen aquí en Asturias, y un colectivo de amigos y de compañeros decidieron hacer este homenaje el próximo sábado 14. De hecho, están ya con nosotros Roberto Álvarez Abella, José Luis García y Manuel Gregorio Lora. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy bien. Buenos días. Buenos días. Lora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, acércate al micro, Lora, por favor. Buenos días. Buenos días. Y José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias también a vosotros por venir y por... Robert, en definitiva, recordar al amigo. Pues sí, recordar al amigo, al vecino, homenajearlo como se merecía, como creo yo que se merecía, o quizá igual nos quedemos cortos en vista de todo lo que ese hombre hizo por el pueblo. Pues bueno, yo creo que era de justicia. Bueno, ¿cómo lo habéis planificado? ¿Qué vais a hacer el sábado? Bueno, desde un principio, cuando él falleció, a los 2 meses o así, los antiguos directivos que habíamos estado con él durante 20 años en la junta directiva, nos reunimos y acordamos hacer el homenaje, que creamos una pequeña comisión para organizarlo todo como debería ser, y bueno, pues vamos el día 18 a dar al centro social de la Asociación de Vecinos, centro que se adquirió estando él de presidente a la empresa UNOSA, y para el que hubo que sacar una hipoteca en el banco, hipoteca que avaló él personalmente y otro miembro de la junta directiva, y bueno, vamos a dar el nombre de José Francisco Torre a aquel centro social. Vamos a colocar un bajo relieve en una placa de bronce con la figura de él. Pues después habrá unas intervenciones de una serie de amigos y compañeros. Todavía está por perfilar, pero bueno, prácticamente ya sabemos quiénes van a hablar, y después pues va a haber un festival de canción asturiana en el que van a intervenir pues una serie de cantantes. Algunos ya que no están en activos, veteranos, otros que siguen en activo, y que, bueno, pues prácticamente todos los finalistas del concurso del premio La Busdonga del Principado de Asturias del año pasado van a estar en la Nueva para homenajear a Torre. Bueno, desde el principio, en la información que fui viendo sobre este homenaje, siempre resaltáis lo de homenaje popular. De hecho, habéis hecho hay una suscripción popular. Sí. Bueno, desde un principio la condición que pusimos la junta directiva era que si se hacía un homenaje tenía que ser mediante suscripción popular. Todo los gastos que hubiera, que van a ser bastantes, van a rondar en los 6.000 euros, pues se fueran por cuestación popular. Para ellos se abrió una cuenta bancaria, y cada uno fue aportando lo que buenamente podía, y bueno, decir que prácticamente el presupuesto está cubierto con eso, con casi 150 aportaciones. El presupuesto prácticamente está cubierto. Con eso da ahí una idea de que la gente, que era lo que nosotros buscábamos, que se demostrara palpablemente que la gente apreciaba a Torre. Yo creo que está bastante cumplido. Aparte de eso, pues bueno,
tenemos una serie de manifestaciones de muchísimas asociaciones de Langreo, de la Cuenca, incluso de Asturias, que mandaron su testimonio de apoyo al homenaje. Lora, Sí, tú vas a hablar también, ¿no? sí, sí. El sábado, ¿no? Sí, habrá compañeros y amigos sobre todo amigos, quiero recalcar esto de amigos, compañeros. Francisco y yo, Torre, como yo lo llamaba, fuimos compañeros, como tú bien sabes, en Langreo. Y nada, va a ser difícil, pero a la vez va a ser sencillo hablar de Torre porque él era una persona sencilla, tú lo conociste. Yo y todos los que me acompañan aquí y seguramente los que van a estar el sábado allí con nosotros, luchamos de menos. Yo, sobre todo cuando me llamaba a las 8 de la mañana todos los días, o aquella forma José Luis, aquella forma tan particular que él tenía de silbar por la calle Dorado cuando bajaba de mañana hacia el ayuntamiento, todo eso lo echo de menos muchísimo, siempre. Y bueno, intentaremos eso, que sea un día agradable y no triste porque él no lo quiso. Incluso si pudiste asistir a su funeral, aquella pareja de gaiteros que la verdad que te partía el alma, que hubo personas que a lo mejor no lo entendieron, pero él era lo que él quería. Él le gustaba lo festivo, el folclore, la asturianía. Él llevaba la asturianía siempre en la sangre. Y aquel día de su funeral, para mí y para mucha gente fue tremendo. Fue desgarrador. Valentín, el gaitero, junto con su pareja, no recuerdo el nombre, al tambor, vamos, a mí me desgarró el alma. A mí personalmente y a todos los que estábamos ahí. José Luis. Sí. Bueno, yo a Torre ya lo conocía con anterioridad, pero bueno, no en el día a día no. El día a día empecé a tratar con él a partir de entrar en la concejalía y era algo, a mí, bueno, ya me sorprendió. Sí lo conocía porque ya sabía de él y tal, pero tenía un trato personal exquisito. Yo la verdad es que sí que lo he hecho en falta, mucho, lo he hecho mucho en falta, y porque ahora, no sé, parece como que estoy un poco desamparado. Era una cosa, era diario, era tal. Sí, y bueno, luego aparte de esta gente que se hace querer, y yo observaba, yo lo observaba en el trato hacia los demás y todo eso. Tenía todo el mundo muy, muy controlado, era de chascarrillo, era de cosas y tal, la gente de hacerse muchísimo querer, la verdad. Desde luego que sí. Podemos remontarnos al año 92, que es la fecha en la que yo conocí a Torre y os conocí a vosotros, al hilo de reflotar la asociación de vecinos, de adquirir el local, de empezar con las actividades. Fueron unos años frenéticos. Sí, yo no empecé en el año 92 con él, aunque éramos vecinos y eso, yo no había empezado con él, desde que ella trabajaba y no había empezado con él. Pero en el año 92 estuvo a punto precisamente por una confrontación política, estuvo a punto de desaparecer la asociación de vecinos. Pero bueno, no sé, la verdad, no sé quién, ni cómo, ni si fue por voluntad propia. Yo de eso de aquel momento no me acuerdo, pero fue cuando in extremis surge la candidatura de José Francisco. Hace una candidatura, se forma la asociación de vecinos y bueno, empezaron funcionando como la mayoría de las asociaciones de vecinos de Langreo en temas reivindicativos o temas de tratos con el ayuntamiento, pedir cosas para el pueblo, no sé qué, pero bueno, aquello no era el objetivo que Francisco tenía cuando se hizo cargo, y enseguida empezó a bullir en esa cabeza que él tenía que se ocurrían unas cosas que
que en un principio siempre sorprendían y siempre tachábamos de locuras de Francisco, pero que no tardaba un mes en hacerse realidad, ¿no? Al año así ya empezó con el tema del concurso. Yo me incorporé como a un año después a la asociación, después de mucho aguantarlo y demás, que tenía que entrar, bueno, pues nada, entré en la asociación y como al año así ya empezó en una reunión de la junta directiva, ya suelta el globo sonda de un concurso de canción asturiana de la nueva. Pero bueno, ¿dónde lo vamos a hacer? En el Economato. Acababa de cerrar el Economato y decidimos, bueno, pues pedir a UNOSA el Economato. Pedimos a UNOSA el Economato, nos lo conceden y empezamos a organizar el concurso en absoluto precario. No teníamos casi ni escenario. Armamos el escenario que teníamos en las fiestas, armámonos en el centro local y allí se empezó a funcionar el concurso. Curiosamente, después algún vecino de por allí y pareció interesante aquel local y trató de comprarlo a UNOSA y entonces sí, ya... Recuerdo también ese momento. A alguno ya apeteció, no sé si para hacer algo o para que no hiciéramos nosotros nada, pero a alguno ya apeteció aquel local y fue a UNOSA a comprarlo. UNOSA con buen criterio, que nos extrañó que tuviera buen criterio también, hay que decirlo, decide que los que teníamos cedidos el local teníamos preferencia. Entonces vímonos entre la espada y la pared y nada, que había que comprar el local. 1,5 millones pesetes desde entonces. A nosotros, a una asociación de vecinos, imaginaos. Pues nada, que sí, que lo compramos, una hipoteca que no sé ni cómo nos la dieron, porque nos la dieron porque la avaló, porque el avalista fue Francisco y otro miembro de la junta directiva, voy a decir su nombre porque también hay que reconocerlo, José Viriato Rodríguez, que era primo de Francisco, y ellos dos avalaron el crédito y compramos el local. Y ya empezamos concurso, a los 2 años de concurso ya era poco el concurso, había que organizar la fiesta Santa Bárbara, al año siguiente, bueno, hay que hacer algo más, hay que no sé qué, ya empezamos con semanas culturales, no sé cuántas haríamos, 20 y tantas semanas culturales, hasta que al 4º o 5º año se ocurre lo del mercado de la revolución industrial, otra idea disparatada, que nos parecía a todos nos parecían ideas disparatadas. Pero bueno, ahí estuvo el mercado de la revolución industrial. Y salían adelante las cosas, Lora. Sí, salían porque además era como bien se describe en la página web que tenemos de homenaje a José Francisco. Era un animal político y era una persona, como bien se dice, que tenía que haber una en cada pueblo, en cada rincón, porque era todo siempre, su cabeza siempre bullía, siempre estaba, y era ya rápido, tenía que ser ya. Entonces, y los que estábamos con él, lo acompañábamos, lo seguíamos porque... Primero nos llamaba la atención, bueno, es que esto, como bien dice Roberto, pero es que luego, de verdad, y luego salían las cosas bien. Yo con él tuve mis más y mis menos, éramos como un matrimonio, pero dentro también un poco de que, porque yo conocí con José Francisco, cuando más lo conocí fue a partir del 2012, cuando coincidimos en cuestiones orgánicas y desde el primer día nos entendimos a la perfección. Discrepábamos, evidentemente, como no puede ser de otra manera, siempre discrepábamos. O teníamos nuestras discrepancias, nuestras maneras de ver las cosas, pero siempre acabábamos entendiéndonos, o bien de una forma o bien de otra. Y con él era así. Yo vuelvo a insistir, yo echo muchísimo de menos. Bueno, del activismo social a la concejalía. Torres siempre fue militante sí. del PSOE hasta su expulsión. No fue expulsado. No fue expulsado. No. ¿Sí? Bueno.
No fue No, expulsado. No era expulsado. No. Corrijo entonces. Sí, él se dio... se dieron de baja. Se dieron de baja, José perdón. Luis, su compañero que estaba aquí, Melania, Perdón, sí. Melania Montes Sí. y Pamela Álvarez, que los 4 eran concejales por el Partido Socialista y se dieron de baja. En ningún momento se expulsaron, así que bueno, cada uno lo puede interpretar como quiera, pero la realidad es que se fueron. Se fueron. No, pues corregimos. Fíjate, ya ni me acordaba de esa conversación, ¿no? En aquellos momentos de la política, pero bueno, a lo que iba, del activismo social a la concejalía, donde siguió manteniendo su línea de trabajo parecido a la asociación, ¿no? José Luis, tú compartiste con él. Bueno, sí. ¿Esos momentos? Sí, bueno, yo... Los últimos, como concejal, me refiero. Sí, yo estaba con él todo el día a día. Yo sí me llamaba la atención esos reflejos que yo no los tenía, esa manera de actuar él tan rápida, eso de rápidamente todo. Yo además me asombraba porque llegábamos a primera hora y el teléfono no paraba, o sea, tanto llamadas a todo el mundo, movilizando, preguntando, siempre en todo, y bueno, yo me llamaba la atención, digo, ¿cómo puede tener la cabeza puesta en tantos asuntos? Yo la verdad es que siento la falta de él, para mí fue inmensa, porque yo estaba con él y yo le decía, bueno, tienes que llevarme a los sitios, que conozca los sitios, porque yo en realidad no conozco todos los pueblos, como él hablaba de todo el mundo que le venía a ver, y este de tal sitio, no sé, tienes que empezar a llevarme y a conocer, no te preocupes, todo lo veía todo sencillo. La verdad es que fue una falta, es un vacío que deja que imposible rellenar. A mí me afectó muchísimo, a día de hoy todavía. Bueno, normal, porque Torre era así, ¿no? Sí. Se hacía querer. Sí, totalmente. Una persona que se hacía querer. Bueno, pues el sábado, 14 de junio, tendremos este homenaje a partir de las 6:30 de la tarde. Sí, que además, se me olvidaba decirlo, va a ser presentado por un gran periodista, que se llama Roberto Pato. Bueno, en este caso calidad de amigo, ¿no? Que curiosamente se nos olvidó hasta ponerlo en el cartel, pero bueno. Ya sabes tú que a mí esas cosas no me... Tenemos tantas cosas en la cabeza que... Esas cosas a mí no me afectan, ¿no? Todo lo contrario. Sí, el sábado, bueno, ahí estaremos. Bueno, esperamos que sea una gran fiesta, como estoy seguro que él quería que fuera. Que fuera Pues sí, claro. una gran fiesta, porque él era así, ¿no? Intentó que presentase el concurso de tonada y lo hice una vez, no sé si en la primera edición, y le dije, Torre, esto de presentar los concursos de tonada me queda un poco grande, ¿no? Enjaretasteilo a él, porque después él presentó varios veces. Sí, había una relación evidentemente profesional de su trabajo como concejal, pero sobre todo, y creo que hablo en nombre de Amor también, había una relación personal, sí. de amistad con Torre, ¿no? Al que lógicamente echamos mucho de menos. De hecho, el día que nos enteramos aquí en la casa, en la radio, pues no fue uno de los mejores días para nosotros. No, realmente jodió, hay que decirlo así. Y es que vino la muerte yo pienso que en uno de los mejores momentos de su vida. Y era increíble, porque era un hombre que había sufrido durante 7, 8 meses ahí para atrás con un tema de columna, había sufrido lo indecible, que para ir del ayuntamiento a casa tenía que parar 3 y 4 veces. Había 2 meses que se había operado y estaba encantado, estaba bien acompañado, llevábase perfectamente con la compañera, era un tío, yo creo que estaba en el mejor momento de su vida, y nos dio ese golpe, así de golpe y porrazo. Sí, lo puedo confirmar, sí, era el mejor momento. Como dices, después de aquellos problemas físicos de columna, andaba fenomenal, tenía a su pareja desde hacía tiempo, yo creo que él estaba también, a él le costó mucho, y tengo que decirlo, muchas horas, le quitó muchísimas horas de sueño, porque algunas personas se piensan que fue fácil dejar el Partido Socialista,
Pero para nada, le supuso tanto a él como a sus otros 3 compañeros. Yo no era partidario que lo hicieran, nunca me gustó que así lo hiciese, pero entendí perfectamente que lo hicieran. Y él me lo transmitía, decir, era una liberación, porque él era una persona muy leal y con unas ideas muy claras, y que se le hiciese eso le resultaba para él incomprensible y a la vez muy doloroso. Entonces, pues no le quedó más remedio. Yo creo que no le quedó más remedio que abandonar la disciplina del Partido Socialista, y creo que a partir de ahí yo creo que fue como una liberación. Bueno, pues el sábado 14 en el local de la Asociación de Vecinos San Luis de la Nueva, a partir del sábado, con el nombre de José Francisco Torre Álvarez, celebraremos este homenaje popular a Torre, abierto lógicamente a todo el mundo, con un programa que va desde la intervención de un montón de amigos y amigues a ese Festival de Canción Asturiana. Lo recordamos porque lo quisimos. Así que muchas gracias, Lora, por compartir este tiempo con nosotros. Gracias a ti, por supuesto, que estés ahí el sábado con nosotros. José Luis, muchas gracias. Gracias. Y Roberto, muchas gracias. Pues muchas gracias a ti. Venga, y esperamos veros a todos en el homenaje. Y hoy vamos a cerrar el recorrido del programa, el recorrido de Asturias al día en esta mañana de miércoles 11 de junio, charlando con Coque Macaja, que es uno de los miembros, es la batería y voz de la banda asturiana Tigre y Diamante. Coque, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, perfecto. Buenos días, muchas gracias por acercarte a charlar con nosotros sobre vuestro adelanto, sobre la canción Albino busca sexo. Le tenemos que dedicar unos minutos, la vamos a escuchar luego al final, ¿no? Pero prácticamente hasta finales de mayo tocando por un montón de sitios, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque es que enganchamos, digamos, nuestra gira hecha por nosotros, digamos, por salas, y luego nos salió seguido lo de Girando por Salas, que es una gira de conciertos organizada por el Ministerio de Cultura, quiero decir, por grandes salas y tal. Y entonces la verdad es que enganchamos casi dos giras sin parar. O sea, de hecho, todos los fines de semana por ahí danzando. Bueno, estuvo bien, ¿no? Sí, no, sin queja, no, y que no falte. No. Desde luego. ¿Con vuestros discos funcionando? Sí, la verdad que sí. ¿Contentos? Sí, la verdad es que estamos muy contentos por eso, por el recibimiento que ya acaba de tener el último single. Y el último disco también muy bien, muy contentos, la verdad, no hay queja. El último disco es Actitud Ganadora. Actitud Ganadora, sí. ¿Qué es la actitud que hay que tener? Sí, ante todo, sí, ante la vida y ante... Sí, es nuestra seña de identidad, siempre positivos. Sí, ante claro. todo. Bueno, Antiguos Astronautas es de ese disco, ¿no? De ese disco, sí. De Actitud Ganadora. Vamos a escuchar un fragmento de esta canción.
Mola escuchar a Tigre Diamante, ¿no, Coque? Mola. Así por la mañana está guay. Hasta ahora está muy bien. Está guay. Bueno, dices que estáis contentos de cómo os van yendo las cosas. El disco, si no me equivoco, vuestro último disco lo grabasteis con Pablo Desacato. Sí, en los estudios OVNI. En los estudios OVNI, la verdad que... Sí, muy aparte bien. ya es como decimos, es un componente más de la banda, porque aparte de amigo y un gran productor, pues siempre nos llevamos genial y es un sitio, para nosotros es un sitio ideal grabar ahí con él en Omni, sí. Vale. Bueno, ¿cómo es vuestra forma de funcionar? Porque ya nos contabas antes de escuchar Antiguos Astronautas que habíais estado tocando por un montón de sitios, sí. Enlazando vuestra gira con la de Girando por Salas. Girando por Salas, que es una gran iniciativa, pienso, ¿no? Sí, genial, sí, brutal. Os llevaron a un montón de sitios, ¿no? Pudisteis ir a un montón de sitios. Uh-huh. Y ahora ya, bueno, vamos a escuchar luego Albino Busca Sexo, pero ya componiendo, planificando un nuevo trabajo ya, un nuevo disco. No, de hecho ya está. Eso ya lo tenéis. Ya está hecho, de hecho ya está. De hecho ya está. Callando. Lo hicimos sin decir nada, sí. De hecho ya está grabado, además está grabado, yo creo que ya está grabado hace unos cuantos meses, quiero decir, yo creo que antes ya incluso de la primera gira ya está prácticamente acabado, sí. Y entonces ahora pues eso, sacamos el Albino Busca Sexo, supongo que iremos sacando un single al mes más o menos en las plataformas digitales y tal, y yo creo que antes de que acabe el año ya sacaremos el vinilo, sacaremos el disco en formato físico, sí. Vale, bueno, o responde al momento que vive la industria, ¿no? Sí, claro, ahora ya no es grabar y sacar el disco ahí del tirón. Ahora nos dice la discográfica, nos dice no, hay que ir sacando un single al mes y tal. Yo al principio no lo entendía muy bien, pero evidentemente los tiempos han cambiado y ahora la cosa funciona así. O sea, no, ya aquello de grabar y a sacar el disco ya no se estila eso, ¿no? No, desde luego. Bueno, va en vuestra línea, en la línea conocida de Tigre Diamante, ¿no? Sí. Hay más, como digo yo, hay más capas de sonidos, hay más teclados, hay más sintes, pero sí es verdad que yo creo que no hemos perdido el sonido de Tigre Diamante, ¿no? Las guitarras, la batería muy marcada. Suena diferente, pero sigue sonando a Tigre Diamante, yo creo. Claro. Bueno, la banda ha ido creciendo también. Sí, yo ahora mismo no sé cuántos somos, ¿no? Porque entra 5 o 6, ¿no? 7. Entra y sale gente. No, ahora mismo, si no me equivoco, somos 7. Si no me equivoco, somos 7 ahora. Bueno, eso hace crecer mucho las canciones, ¿no? Sí, claro, al final, date cuenta que cuando empezamos John y yo, pues guitarra, batería, las canciones llegaban hasta donde llegaban, ¿no? Y ahora, cuantos más músicos metas a una canción, si la canción ya es buena de por sí, todos esos músicos hacen que la canción gane, ¿no? Y se enriquezca. Entonces, cuanta más gente mejor, evidentemente. Sí, claro. Sí. Empezasteis guitarra y batería, que es una muy buena formación, ¿no? Sí, de hecho lo voy a decir aquí ahora que mucha gente dice, pues molabais más antes cuando erais 2. Entonces, bueno, hay para todos los gustos, ¿no? Pero sí, empezamos siendo 2 y luego poco a poco pues fuimos creciendo como banda y también fuimos dando un poco, yo siempre digo lo mismo, lo que mandan son las canciones y las canciones nos piden meter pues unas trompetas, metemos trompetas. La canción pide meter un teclado o 3 guitarras, pues 3 guitarras. Lo que manda, la prioridad son las canciones. Eso. Vale, porque bueno, las letras decías antes son de John, sí. Básicamente todas son de John. Y luego la música la hacéis entre todos o cómo. Sí, normalmente John me suele mandar una idea, un riff de guitarra, me lo manda por WhatsApp, ¿no? Yo soy el primer filtro, digamos, ¿no? Viva la tecnología, ¿no? Sí, correcto. Y a partir de ahí, pues sí, empezamos a trabajar sobre la canción, trabajamos todos en el local de ensayo y muchas veces eso, lo maravilloso es que las canciones, a lo mejor John puede tener una idea en la cabeza de que a lo mejor una canción puede ser más lenta o más rápida y lo que mola mucho es llegar al local y que esa canción se transforme sin perder la identidad que quiere John, pero que de repente a lo mejor una canción muy tranquila se convierte en una canción con más alegre, ¿no? Entonces ahí sí, con eso jugamos bastante también, sí. Ahí participamos todos a la hora de acabar la canción, sí. ¿Y sois disciplinados para los ensayos? Sí. mientras no sean por la mañana. mientras no haya que madrugar, ¿no? No. Sí, no. Aparte quiero decir, ahora fuera bromas, hay que tomárselo un poco en serio, no hay que tomárselo en serio porque al final nos gusta y si quieres que la cosa funcione hay que tomárselo en serio. Entonces a nivel de ensayos, puntualidad, todo eso lo llevamos muy a rajatabla. Sí. Eso, claro. Cuando hay ensayo es ensayo, es como ir a trabajar. Eso no. Dure lo que dure. Exacto, sí. Aunque estemos más tiempo fuera hablando. Bueno, pero no deja de ser ensayo, ¿no? Porque sí, seguro al final que
Surgen muchas cosas en los ensayos. Sí, ¿no? correcto, sí, es verdad. Desde luego. Bueno, ¿tenéis planes para el verano? Pues para el verano ahora mismo, pues nosotros por el verano, como todos trabajamos bastante por el verano, entonces por el verano no solemos parar un poquitín. ¿Trabajáis en vuestros otros trabajos? Claro, ¿no? Porque, evidentemente, sí, porque no, la música... Porque esto de la música es así, ¿no? La música no se vive, esa es la gran frase, ¿no? Sí, es una ayudina, evidentemente, pero no... Entonces ahora por el verano paramos un poquitín. Creo que el siguiente vuelo que tenemos es en Salinas, en el campeonato de longboard, en agosto. Pero eso, si nosotros, hombre, si de repente nos sale un festi, como nos salían antes, hacemos el festi, pero en principio por el verano pues paramos un poquitín, sí. Además ahora venimos de las 2 giras, también es como un poco de calma. Seguir sacando ahora los temas y a ver cómo lo recibe la gente. Claro. ¿Ya probasteis temas nuevos en estos últimos conciertos? Sí, hemos probado, sí. Albino, por ejemplo, no lo hemos probado, pero hemos probado Palomas entre halcones, que es otro tema del nuevo disco. Y bueno, sí, a la gente bien. ¿Responde? Sí, responde. Bueno. Sí. Bueno, la verdad es que irrumpisteis ahí en 2016, más o menos. Sí, bueno, a ver, yo he hecho la cuenta, siempre lo hablo con John, no sabemos muy bien exactamente cuánto tiempo llevamos. ¿Cuándo se juntó Tigre y Diamante? Y Diamante, ¿no? Sí. Yo creo que va ya para unos 10 años, yo creo. O sea que más o menos sí, por ahí. Bueno. Sí, unos 10 años. De hecho, casi empezamos, tuvimos en los primeros meses, casi tuvimos más conciertos que ensayos. Igual ensayamos 2 veces y tocamos 4 veces al principio, ¿no? Pero sí, va para unos 10 años ya que estamos con esto con esta historia de Tigre y Diamante. Vale. Bueno, ya es tiempo. Decía que irrumpíais porque lo puede hacer cualquiera en su casa. Si pone Tigre y Diamante en cualquier buscador, aparece un montón de referencias de medios y de sí, hombre, a ver, sí es verdad que llevamos mucho siempre currado, valorando además lo que hacéis, muy bien. Sí, no, y toda la gente nos ha tratado a nivel de prensa y todo, siempre nos han tratado genial y vamos, estamos encantados, o sea, no hay ningún... Sí, perfecto. Bueno, que siga así, ¿no? Sí, por favor. Sí, por favor. Que siga así. Que no cambie. Luego mantenéis proyectos paralelos. En tu caso, Coque, yo en mi caso más cosas, ¿no? Sí, yo siempre estoy metido en mil cosas. Ahora estoy tocando también con Sangrientos, que era la primera banda que tuvo Paco Loco aquí en Gijón. Sí. Que ahora de los... Tengo un disco de ellos, Guaco Records, sí, era el sello. No, yo entré... Ahora hemos grabado un disco nuevo, de los originales solamente queda Divi, el bajista. Sí. Pero estoy también con Sangrientos, estoy también con una banda de Mieres, con los Jungle, con Bobby Marino... que también Bobby González. Bobby González, ahí haciendo rockabilly. Que a mí me gusta mucho cambiar a nivel de tocar me gusta mucho cambiar de estilo. ¿Estás en el disco en el último EP de Bobby también, entonces? No, porque yo creo que ahí está Pibli, porque ahí está Trastornados, me parece que es, porque también tiene varios al final, pero bueno, sí que todos estamos a los que nos gusta la música y tocar, pues nos gusta siempre estar mientras podamos estar en diferentes cosas. Vale, pero luego también tenías tu propio proyecto, ¿no? Los Macajas. Bueno, los que son Macajas, sí, pero bueno, eso ya fue un proyecto de hace unos cuantos años. Hace mucho tiempo, igual son casi 20 años, sí. Que era una banda instrumental de música surf, que también toca, los que son Macajas, sí. Que tocamos muchísimos festivales de garaje, de rock and roll, de surf, sí. Buenos recuerdos también, sí. Claro. Ahora con Tigre y Diamante, y después de esta experiencia de vuestros últimos conciertos, ¿qué os gusta más? ¿El concierto de sala, el concierto de un festi? No, el concierto de sala. Quiero decir, no sé, por ejemplo, yo tengo muy buen recuerdo. Al final, todos somos de Gijón y yo los mejores recuerdos que tengo fue, pues eso, por ejemplo, estas Navidades cuando llenamos el casino aquí en Gijón, que fue un concierto, la verdad, Acapulco, ¿no? Bastante especial, sí. El año pasado tocamos 2 días seguidos, llenamos la Sala Tizón. Entonces son buenos recuerdos, sí. A mí me gusta más tocar en salas que en festis grandes. Aparte, date cuenta que un grupo como nosotros, pues lo típico, tocas muy prontín, tal, hay poca gente, ¿sabes? No, una sala que esté la gente llena, y que esté la sala llena, la gente sudando, a mí... Eso es lo que me mola. Eso es lo que me mola. Claro, qué pena que desaparezcan salas. Como por ejemplo la Sala Tizón, sí. Ahí está. La Tizón aquí en Gijón, la Salvaje en Oviedo. La Salvaje en Oviedo y yo ya, como digo yo, a mí ya me queda poco para jubilarme, pero los chavales que todavía siguen creyendo en la música y en hacer música con una guitarra y una batería, cada vez tienen más trabas y lo tienen más difícil. Yo desde aquí les apoyo y
que les dejo la batería, les dejo lo que quieran. Local y y pueden venir al local a ensayar, pero que si tienen ilusión por tocar música en directo, que no paren, que al final estos son ciclos, cierran salas y abren otras salas, o sea que no. Sí, lo que pasa es que, claro, como ya tenemos una edad, Coque, nosotros traemos en la mochila una cultura musical un poco diferente a lo de ahora, ¿no? Ni mejor ni peor, ¿no? No, yo ya no digo, yo no califico, ¿no? Sí, yo digo que evidentemente tú y yo sabemos que es mucho mejor la nuestra, claro, pero no lo vamos a decir. Como decía aquella canción de no recuerdo ahora de quién, que hablaba de las canciones de los 80 y dice algo así, no, es que las canciones eran mejores. Bueno, hombre, ni mejores, ni tampoco nos pongamos así, ¿no? Diferentes, pero bueno. Pero a lo que voy, que venimos de una cultura muy de pub, muy de bar, muy de escuchar mucha música, de comprar vinilos, que la gente yo pincho bastante por ahí y pincho en vinilo y todavía la gente se acerca, y gente incluso mayor, talludita, y quedan mirando como si hubiesen visto un extraterrestre, y yo, pero si esto es como se hacía antiguamente, tú para aprenderte una canción cogías el vinilo y dabas 20 vueltas a la canción que lo destrozabas para aprenderte la canción, y la gente eso lo oye y lo entiende como una cosa súper marciana, y es que eso es la base de todo. Desde aquí os recomiendo que sigáis comprando vinilos, el vinilo no se puede acabar. Que además hay buenas tiendas en Asturias y buenos Paradiso, sitios, ¿no? Alta Fidelidad, etc. Eso es. Compren música. Desde luego, si además es de Tigre y Diamante, pues es mucho mejor. cuando salga, que dices que será ya de cara al otoño, después del verano. Sí, yo calculo que sí, a finales de año saldrá el vinilo, sí. ¿Cuántas canciones tenéis ya, más o menos? El disco son 10, si no me equivoco. Sí, solemos hacer siempre los discos 10. ¿Dejáis alguna fuera o vais a por las 10 ya de mano? No, siempre hay alguna canción que se queda fuera. Siempre, nunca. Pues si vas con 10 justas a la hora de... Siempre igual hay alguna que afloja un poco y entonces te quedas con 9. Siempre vamos con, 13, 14 canciones y siempre hay 3 o 4 que dicen, bueno, vamos a dejarlas y tenemos estas 10 que digamos que nos suenan mejor, pues, o creemos más en ellas, pues vamos con estas 10. Pero bueno, esas las recuperáis, ¿no? Sí, no, ha habido canciones que a lo mejor no han entrado en un disco y luego le hemos dado una vuelta y han entrado en otro, sí. Claro. Sí. Bueno, que es que tiene que ser así, ¿no? Tener material. Claro. Mientras haya canciones, el problema es cuando no hay canciones. Ahora, mientras haya canciones... Bueno, entonces hay larga vida a Tigre y Diamante. Larga vida. Me imagino, porque las canciones salen, no sé si fruto de vuestras conversaciones, del universo en el que vive John. Sí, del día a día, de lo que nos pasa. Al final, todas las canciones, John lo dice, todas las letras tienen algo o sea, algo no, todo de verdad, ¿no? De real, de lo que le pasa o de lo que nos pasa, ¿no? Y yo creo que eso también es una forma de que las canciones sean creíbles, ¿no? Estás hablando de cosas de verdad, no estás hablando de un chaval de Oklahoma que va al granero, no, hablas de Albino. De andar por Albino, de andar por Cimavilla, de andar a acostarte a las 8 de la mañana. Tengo un amigo que se llama Albino. Sí. No me atreví todavía a decirle nada de la canción, pero... Pues díselo, a ver qué le parece. Pero sí, ya llama la atención el título, ¿no? Albino sí, ¿no? busca sexo. Sí, ese título es de John, ¿eh? Ese es de John. La responsabilidad para él, ¿no? Eso es de John. Sí, y cada uno que apochine con lo suyo. Sí. Pero bueno, que va muy en vuestra línea. Sí, nosotros, la gente que ya conoce a Tigre Diamante sabe que jugamos mucho, John juega mucho con las letras, con los dobles sentidos, ¿no? De hablar de cosas muy serias o chungas, digamos, pues de un modo gracioso, no sé, siempre nos gusta mucho jugar con eso, con cosas, digamos, un poco oscuras, siniestras, pero luego una música alegre y siempre, pues eso, con actitud ganadora, siempre. Claro. Habéis hecho un vídeo también, ¿no? Hemos hecho un vídeo, sí. Bueno, además, aquí en la Laboral, sí. Sí, en la Laboral y en el Acuario. Bueno. Hacemos lo que nos mandan, ¿no? Lugares emblemáticos. Sí, más de Gijón no puede ser ya. Claro, muy bien. Bueno, pues de momento las nuevas canciones de Tigre y Diamante se pueden encontrar en vuestras redes, ¿no? Sí, están en las plataformas digitales, en Spotify y todo eso, Deezer, no sé qué, los vídeos está todo en YouTube. Sí. Para ir abriendo... Tenemos discos en las tiendas también, claro. También en esas tiendas a las que hay que ir. Sí, a esas tiendas. Yo creo que en Paradiso queda alguno, sino que ya me paso yo a reponer o lo que sea. Claro que sí. Que es fácil encontraros, sí. dar con vosotros y disfrutar de
las canciones que vamos conociendo, de vuestras nuevas canciones, hasta la llegada del vinilo, que vendrá seguramente con un conciertazo, ¿no? Seguramente. Como tiene que ser. Como tiene que ser, sí. Y disfrutando de vuestra música. Coque, muchas gracias por acercarte a los estudios. Gracias a ti, Roberto. Ha sido un placer. Igualmente. Nos despedimos, si te parece, con vuestro nuevo adelanto, Albino busca sexo. Genial, gracias.